Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la actividad. En nombre de la revista Jacobin les doy la bienvenida. Hoy vamos a presentar el libro de Claudio Katz, La crisis del sistema imperial. Un libro que tiene una actualidad de mucha pertinencia en un momento donde todos vemos que asistimos a un recrudecimiento de tensiones geopolíticas, imperialistas, a la vista de todos, ¿no? Posiblemente a una escala desconocida de la posguerra, pero bueno, ahora lo analizará Claudio. Bueno, creo que no necesita presentación. Claudio es economista, es docente de la Universidad de Buenos Aires, es integrante de Economista de Izquierda, autor de numerosos libros. Y solo para aviso, el libro es digital y gratuito, está en la página de Jacobin, pueden descargárselo a partir de hoy. Espero que sepan, pero si no, la página es jacobinlat.com. Y esta actividad la estamos coorganizando con el Seminario Crítica de la Economía Política de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ustedes no lo ven, pero están acá muchísima gente que van a participar de la actividad, van a hacer preguntas, van a escuchar. Y por último, quería agradecer a los compañeros y compañeras del Sindicato de Prensa que nos prestaron las instalaciones. Así que bueno, sin más preámbulo, Claudio. Bueno, muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por concurrir a esta presentación. Yo voy a exponer una síntesis de ideas que están expuestas en el libro y nuevas elaboraciones. Va a ser una combinación que vamos a desarrollar en el curso del año que viene. Y lo voy a hacer a través de un pantallazo general de 5 grandes temas, con una especie de mirada, de gran mirada, sobre lo que a mi juicio son los principales problemas en debate sobre este tema en la actualidad. Primer tema. Yo creo que todos sabemos que el imperialismo es un concepto con historia muy cambiante. Fue muy utilizado en el siglo XX, durante la primera mitad, para retratar las confrontaciones bélicas entre las grandes potencias. El imperialismo inglés contra el imperialismo alemán, el norteamericano contra el japonés. En la segunda mitad del siglo pasado, la idea de imperialismo quedó identificada con otra cosa, con la explotación de la periferia. El imperialismo se tornó un concepto sinónimo de apropiación de los recursos de África, Asia o América Latina, y luego el término comenzó a perder relevancia, fue sustituido en las últimas décadas por otras ideas que cobraron más gravitación, como neoliberalismo, como unipolaridad, pero volvió a tener incidencia con la invasión norteamericana a Irak, con la denuncia de la agresividad militar estadounidense, y ahora nuevamente se vuelve a hablar de imperialismo, pero con otro sentido, para denostar especialmente a Rusia, para presentar a Rusia como el gran enemigo de Occidente. Pero en general, el término imperialismo es evitado, es soslayado por los analistas más corrientes por su evidente connotación crítica. Para referirse a Estados Unidos se suele hablar de el protector de Occidente, el custodio del orden mundial. Se recurre en general a nociones sustitutas de la primera potencia, y especialmente en el caso de Estados Unidos se lo exime de la palabra imperialismo porque se alega que tuvo un origen no colonial y se forjó desde su nacimiento como una república, omitiendo que desde su propio nacimiento Estados Unidos se perfiló como una república imperial, primero a escala continental, luego hemisférica y finalmente global, siempre con una ideología de una misión a cumplir, de una meta a consolidar. Ahora, la novedad de las últimas décadas
ha sido la gravitación de los ideólogos neoconservadores que ponderan sin inhibiciones terminológicas la acción del Pentágono. Lo hicieron con Irak, enalteciendo a Bush en la idea de un nuevo siglo americano. Lo retoman ahora contra Rusia y China como enemigos sustitutos del terrorismo. Y el fundamento teórico siempre es el mismo. Es la mirada realista de la teoría de las relaciones internacionales que dice que es necesario un dominador a escala mundial para evitar el caos, para evitar el desorden, que generaría la rivalidad competitiva entre países, y ellos dicen, es en ausencia de un dominador mundial, bueno, la sociedad tendería a disgregarse, tendería a perder homogeneidad, consistencia, porque siempre hubo imperios y estos imperios fueron los que garantizaron el orden, omitiendo que esa anarquía a la cual aluden no es intrínseca a la sociedad, no es propia de los individuos, sino es la consecuencia siempre de alguna rivalidad. La rivalidad por territorio, la rivalidad por la ganancia, la rivalidad por recursos en disputa. No hay un caos internacional por simple competencia intrínseca entre países. Y es igualmente falsa la versión más neoclásica que dice que la sociedad necesita un custodio imperial para gestionar las conductas de los individuos egoístas, ¿no? O que el mundo necesita un civilizador con algún mandato divino o de la comunidad internacional para monitorear a los pueblos poco primitivos aún de la periferia. Por raro que suene, todas estas tonterías del imperialismo liberal han recuperado gravitación en pensadores como Ferguson, que convoca a Estados Unidos a retomar la tradición inglesa de reconocerse sin ninguna vergüenza como un imperio, recreando las justificaciones del imperio, por ejemplo, el intervencionismo humanitario en los países donde esto sea necesario, con esos mensajes normativos de liberalismo ingenuo que tienen una carga de hipocresía que todos nosotros conocemos y que esencialmente ocultan los crímenes del imperialismo. Por ejemplo, es muy corriente olvidar que el Pentágono fue, por ejemplo, responsable de 3 millones de muertos en los bombardeos de Vietnam o del mayor acto de terrorismo de Estado de la historia, que fue la devastación atómica de Hiroshima y Nagasaki. En general, los pensadores realistas, los pensadores liberales del establishment estadounidense se intercalan en las justificaciones del imperialismo, combinan el enaltecimiento del poder blando que despliega Estados Unidos a través de la ideología y de los medios de comunicación con el poder duro de belicismo abierto y descarado y convenciones elogiosas o críticas que se expanden y se contraen según los resultados de la acción imperial. Hay muchos elogios cuando funcionan, por ejemplo, así ocurrió en el momento de los bombardeos de los años 90 sobre Yugoslavia, y hay críticas cuando predominan los fiascos, como sucedió con Irak y con Afganistán. Además, en general, en las coyunturas más adversas, florece un liberalismo más crítico en el corazón de los pensadores de Estados Unidos, que subraya la dinámica autodestructiva de la política imperial y sugiere formas para contrarrestarla con estrategias de contención. Esa mirada, por ejemplo, Paul Kennedy, en la teoría del auge y caída de los imperios, apareció en los años 80, cuando Estados Unidos parecía perder fuerza contra Japón, se repitió cuando Bush fracasó con Irán, en Irak, ahora vuelve a despuntar en muchos pensadores que advierten que Estados Unidos está perdiendo la carrera
con China, y subrayan que continúa entrampado en un gasto militar con altos costos del belicismo, pero el problema siempre es el mismo. El problema subyacente es que Estados Unidos, a pesar de la conciencia que hay sobre los problemas que tiene como potencia imperial, no puede repetir el repliegue que hizo Inglaterra a principios del siglo XX, porque Estados Unidos no tiene un reemplazo, no tiene un sustituto, no tiene un custodio global al cual pasarle el mando. Entonces, yo creo que más allá de cómo lo evalúen los pensadores del establishment, es importante registrar que el imperialismo es decisivo para el funcionamiento del capitalismo. Y al mismo tiempo es significativamente distinto al capitalismo. El imperialismo no es sinónimo de capitalismo. Una cosa es el régimen social y otra cosa es el dispositivo para que funcione ese régimen social. El imperialismo no es una instancia del capitalismo, no es un modelo, como por ejemplo el neoliberalismo, un modelo de funcionamiento del capitalismo. El imperialismo es una estructura, un dispositivo que opera para garantizar en distintos órdenes el funcionamiento general del capitalismo. Y lo garantiza en tres planos. El imperialismo se desenvuelve en tres planos. El primero es económico. El imperialismo es un mecanismo de expropiación de recursos de la periferia por parte de las potencias centrales. Tiene un segundo plano, que es el plano político. El imperialismo es un instrumento de dominación de los pueblos, es un mecanismo para proteger los intereses de los opresores a través del uso del Pentágono, de la OTAN. Y el imperialismo tiene una dimensión también geopolítica de rivalidades entre potencias enfrentadas por la preeminencia en los mercados en disputa. Entonces, para indagar el imperialismo hay que considerar estas tres dimensiones: la dimensión económica, la política, la geopolítica, y conviene, en primer lugar, alejarse de la tradición liberal que divorcia la dinámica del poder o los problemas del poder de sus cimientos capitalistas, pero también yo creo conveniente tomar distancia de una tradición marxista que evalúa al imperialismo en términos meramente económicos, omitiendo su dimensión política y su dimensión geopolítica. A mí me parece que en los años 60, 70, ya hubo una interesante, una importante crítica a esta tradición simplificada en la evaluación del imperialismo. Fue la crítica al economicismo, la crítica al instrumentalismo. Fue, en mi opinión, muy positivo el debate sobre las distintas, lo que Arrighi llamó las dos lógicas, la lógica económica y la lógica geopolítica. Incorporó el universo de la geopolítica al análisis del imperialismo y por esa vía me parece que sentó las bases para comprender la actual tensión entre Estados Unidos y China en términos más satisfactorios que una mera competencia económica. Introdujo además dentro del pensamiento sistémico una mirada más productiva, más flexible, que la centrada solamente en esas variables meramente económicas. Entonces, en el planteo que estamos haciendo nosotros, a este abordaje, a esta corrección que introdujo Arrighi, le añadimos otro componente. El imperialismo tiene una dimensión económica, el imperialismo tiene una dimensión geopolítica y, añadiría, el imperialismo tiene una dimensión política. Y ese tercer componente es la gravitación del imperialismo en su función de doblegar al sujeto popular, sea como amenaza, sea como acción. El imperialismo actuando a escala mundial contra las resistencias populares, contra las rebeliones, contra
las revoluciones. Igualmente, cabría preguntar por qué insistir en el uso del término imperialismo cuando lo más habitual es hablar de hegemonía. Y mi respuesta sería que imperialismo subraya la gravitación central de la violencia para el mantenimiento del orden mundial. El sostenimiento del capitalismo requiere la coerción y por esa exigencia el imperialismo es un concepto más certero que hegemonía, que más bien tiende a subrayar más la incidencia de la ideología y relega a un segundo plano o a un plano un poco más difuso la primacía de la dominación. Ahora, ustedes habrán notado que el título del libro es El sistema imperial y no el imperialismo, a secas. Y yo uso ese concepto para singularizar, para precisar la peculiaridad del imperialismo contemporáneo, porque, en mi opinión, lo que existe es un sistema imperial desde mitad del siglo XX que presenta características singulares en el siglo XXI y se diferencia de otros precedentes. Yo diría de 3 precedentes. El sistema imperial difiere ante todo de la idea de un imperio a secas, ¿no? Del concepto genérico de imperio que muchos estudiosos lo utilizan para describir potencias equivalentes que actuaron a lo largo de la historia con la intención de ejercer un control sobre los territorios, sobre poblaciones o sobre países subordinándolas. Me parece que con ese criterio genérico de imperio a secas no se puede llegar a conclusiones muy relevantes porque la única forma que tenemos de distinguir entre los distintos imperios en la historia es considerando la diversidad de regímenes sociales en los que se asienta cada uno de esos imperios que existieron en la historia. La noción de sistema imperial difiere ante todo de los imperios precapitalistas. El imperialismo contemporáneo, muy distinto al imperio de Roma, de Grecia, de Persia, de España, de Portugal, de Holanda, que estaban motorizados por la expansión territorial o por la expansión comercial. El sistema imperial también difiere de algo más contemporáneo, de lo que se llamó el imperio informal, que surgió durante la consolidación del capitalismo, entre 1830 y 1870, cuando el dominio británico del mundo permitió administrar las colonias y sus dominios durante un periodo significativo sin el uso explícito de la fuerza. Por eso Hobson usó el término de imperio informal y después muchos teóricos volvieron a usar el concepto de imperio informal para otra cosa, por ejemplo, para sugerir que esa fue la modalidad de dominación estadounidense de la posguerra, o algunos en los años 90 lo utilizaron para decir que esa era la forma que tenía el dominio estadounidense de la globalización. Bueno, yo prefiero sistema imperial. El sistema imperial subraya que el imperialismo contemporáneo es una estructura coercitiva de bases militares, misiles, guerras híbridas, y que además Estados Unidos no opera solo, sino a través de todo un entramado. Finalmente, la idea del sistema imperial difiere de lo más discutido, que es el imperialismo clásico que estudió Lenin a principios del siglo XX, cuando las grandes potencias imperiales rivalizaban entre sí a través de guerras mundiales, y hay 2 diferencias sustanciales con ese periodo. La primera es geopolítica. Desde la segunda mitad del siglo XX ya no hay guerras interimperialistas entre potencias capitalistas. Francia no va a la guerra con Alemania, Japón no va a la guerra con Estados Unidos. Y segundo, hay una diferencia económica sustancial entre el imperialismo que analizó Lenin, de estancamiento, de primacía del capital financiero, y el capitalismo de la segunda mitad del siglo XX, de la época contemporánea, y la pretensión de estudiar las situaciones contemporáneas
forzando los criterios de Lenin, en general conduce a clasificaciones que no llegan a buen puerto, a encasillamientos que se pierden, especialmente cuando se trata de utilizarlos para temas conflictivos como es el estatus actual de Rusia o de China. Yo creo que el sistema imperial surgió en la segunda mitad del siglo XX. Ahí emergieron todas las instituciones, todos los dispositivos que se han reciclado hasta la actualidad. Ese sistema imperial está encabezado por Estados Unidos. De esa época, Estados Unidos ocupó este lugar dominante en la posguerra como custodio del capitalismo cuando todas las potencias delegaron sobre Estados Unidos y de las revoluciones socialistas. Estados Unidos cumplió el papel central de sofocar levantamientos revolucionarios en África, Asia, América Latina. Y se podría decir que en el siglo XX ese rol ha cambiado, pero la función del Pentágono como custodio del capitalismo occidental, en líneas generales, persiste. En mi opinión, yo uso el término sistema imperial para describir un sistema estratificado donde Estados Unidos está en la cabeza de una estructura piramidal con normas de pertenencia, coexistencia o exclusión, donde cada región, cada país tiene un lugar dentro de esa estructura, y esa pertenencia o exclusión del sistema mundial es clave porque determina la intensidad de los conflictos. No es lo mismo un conflicto entre los integrantes del sistema imperial, por ejemplo, una divergencia entre la cotización del euro y el dólar entre Europa y Estados Unidos, un choque entre Boeing de Estados Unidos, Airbus de Europa, que un conflicto con los que están fuera del sistema imperial, China y Rusia, que asume tensiones de otra escala y de otra envergadura. El principal socio del sistema imperial es Europa, es el principal socio de la estructura que dirige Estados Unidos, pero las viejas potencias europeas mantienen una autonomía que yo denomino, tomando una idea de varios autores, tienen una autonomía alterimperial. Por ejemplo, Francia maneja una política imperial sobre sus ex colonias de Francia, pero no da ningún paso a escala internacional sin pedir permiso o concertar una alianza o esperar los consejos de Estados Unidos. Hay otros socios a otra escala, por ejemplo, Israel, Australia o Canadá, que yo denomino coimperiales por las funciones específicas que cumplen en su entrelazamiento con Estados Unidos en distintas regiones específicas del mundo. Y todo este dispositivo es, en mi opinión, la forma ordenadora de comprender el escenario actual con una noción estructural y mucho más clarificadora que otros conceptos que son descriptivos. Por ejemplo, unipolaridad, bipolaridad, multipolaridad, simplemente nos alude al grado de estabilidad que tienen las distintas fuerzas en una coyuntura del orden mundial. No nos define cuál es la estructura sobre la cual funciona el sistema mundial. Y es importante también señalar que este sistema imperial continúa operando en torno a una asociación de estados y clases dominantes que mantienen su performance nacional. Este es un dato importante porque refuta la teoría, la sugerencia que postularon Negri y Robinson a principios de los años 90 cuando imaginaban la evolución del imperialismo hacia un imperio global, de clases transnacionalizadas, de estados transnacionalizados y de un orden transnacional mundial uniforme. Bueno, esa expectativa fue desmentida, quedó verificada, irrumpió en un momento de euforia con la globalización, pero el retorno
de la rivalidad geopolítica con gran protagonismo de Estados Unidos y China confirma definitivamente que no hay ninguna transnacionalización de las clases o de los estados dominantes de las dos principales potencias del mundo. Por lo tanto, estamos en una estructura de sistema imperial cuya cabeza sigue siendo Estados Unidos. Y si Estados Unidos es la cabeza del sistema mundial, del sistema imperial, esto nos obliga a estudiar al imperialismo contemporáneo indagando siempre una y otra vez más a Estados Unidos. Las respuestas de los problemas del sistema imperial siempre van a estar en los problemas de Estados Unidos. Y el principal enigma irresuelto que siempre sobrevuela a Estados Unidos es cuál es el alcance de su deterioro económico, de su declive económico. No cabe ninguna duda que Estados Unidos afronta un serio retroceso económico, estructural y de largo plazo. Las evidencias son múltiples, desde la pérdida de competitividad de sus empresas hasta las crisis financieras, hasta los despuntes de desdolarización en el mercado mundial, pero yo adscribo más bien a la corriente de pensadores que es muy cautelosa con la tesis del ocaso, con la tesis de que este es un declive inexorable y en flecha, porque Estados Unidos periódicamente protagoniza recomposiciones significativas que no renuevan su primacía, pero que contrarrestan la idea de una caída en flecha. Lo que no cabe duda es que Estados Unidos afronta una crisis económica de largo plazo, esa es una pérdida de posiciones en el mercado mundial, esa es la razón subyacente de los conflictos internos entre los dos principales grupos económicos de la sociedad norteamericana, los globalistas de la costa y los americanistas del interior. Y el sistema imperial es clave porque el sistema imperial es lo que le permite a Estados Unidos intentar contrarrestar su declive económico con acciones militares a escala mundial. Por eso es central el rol de Estados Unidos a escala mundial, porque frente a ese declive, la reacción recurrente de Estados Unidos es subir la apuesta con el belicismo y sostener el complejo industrial militar, el centro de la innovación en la revolución informática, en la revolución tecnológica, está en el complejo industrial militar, está en el Pentágono. Una vez lograda la innovación en el plano militar, se transfiere al área civil y se torna en una innovación competitiva. Y el problema central de Estados Unidos es que buscando contrarrestar el declive económico con la acción militar, suele potenciar el declive militar, el declive económico por las consecuencias de lo que se llama la hipertrofia militar, la sobreextensión de una potencia. La propia acción militar termina socavando el objetivo de recomponer la economía porque esa hiperextensión militar deteriora ulteriormente la economía, en parte por los choques entre el sector del Pentágono y las empresas norteamericanas que buscan competitividad, en parte porque hay disidencias permanentes sobre cuál es la prioridad, una apuesta militar sosteniendo a Israel o una apuesta económica sosteniendo a Arabia Saudita para que garantice la cotización del dólar, y hay que elegir uno u otro camino. La guerra o la competitividad, esa es una tensión permanente que Estados Unidos no logra resolver, y tanto en los momentos exitosos como en los momentos fracasados, tanto en el logro de bombardear Yugoslavia como en el fiasco de la ocupación de Afganistán o Irak, la hiperexpansión militar, el gigantismo militar, termina acentuando el deterioro económico y recreando tensiones ulteriores, internas, en la sociedad norteamericana. La principal tensión, desde la guerra de Vietnam, es la oposición subyacente al militarismo. Esa oposición
condujo, después de la guerra de Vietnam, a una solución de compromiso, que es el fin de la conscripción y la privatización de la guerra. Y con la privatización de la guerra, el funcionamiento del aparato militar como una estructura profesional y con criterios meramente divorciados del alistamiento de la población. Pero a su vez, el extremo de acciones de guerras privatizadas ha conducido a situaciones de descontrol, quizás la más característica, lo que pasó con los muyahidines, con Bin Laden, con todo ese grupo que terminó generando la crisis de las Torres Gemelas. El trasfondo del problema, entonces, es doble. Estados Unidos encabeza el sistema imperial, pero sufre un deterioro económico que lo intenta resolver con acción militar. Esa acción militar socava aún más la consistencia económica, y el trasfondo del problema es que el sistema imperial del siglo XXI difiere del sistema imperial del siglo XX en estas dos etapas de Estados Unidos. En la etapa anterior, Estados Unidos encabezaba el sistema imperial con un cimiento económico. En la actualidad encabeza el sistema imperial habiendo perdido esa supremacía económica. Esta pérdida de supremacía económica no quita que la lógica de funcionamiento de Estados Unidos sea subir permanentemente la apuesta, retomar permanentemente la acción imperial ofensiva. Para tomar el ejemplo más reciente, lo que está haciendo Biden desde el 2002. Desde el 2002, Biden empezó una contraofensiva, puso en marcha una especie de nueva guerra fría en dos áreas claves. Por un lado, promovió la guerra de Ucrania, intentó sumar a Ucrania a la red de misiles de la OTAN, promovió la revuelta del Maidán, armó una mini guerra en el Donbass, con el objetivo de empujar a Rusia a la trampa de una situación bélica. Un año después están todos empantanados, nadie ha ganado esa guerra, pero Estados Unidos ha conseguido generar una guerra por delegación, no tiene sus propias tropas, las tropas son de otros, ha conseguido el renacimiento de la OTAN, ha logrado el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, y sobre todo ha sometido a Europa a los costos de toda la guerra en el plano económico, humanitario, social y político de lo que está ocurriendo en Ucrania. El otro caso, también con resultados inciertos, es la contraofensiva de Estados Unidos en el Mar de China, donde es evidente que Biden busca crear un dispositivo de agresión, armar una OTAN del Pacífico con Japón, con Corea del Sur, con Australia, con el objetivo muy preciso de Biden, que es combinar una estrategia de keynesianismo interno con una política de mayor agresividad externa, recreando con ese objetivo una especie de nueva guerra fría a escala global. Por lo tanto, tanto la contraofensiva, digo contraofensiva porque venían de la adversidad de Afganistán, de la adversidad de Irak, tanto la contraofensiva en Ucrania como en el Mar de China ilustra esto de cómo Estados Unidos está empujado, está obligado a desenvolver acciones militares para recuperar la primacía que está perdiendo en el plano económico. Bueno, primer tema, listo. Esto es el sistema imperial. El machete me dice que tengo que ir a la hoja 25. Segundo tema. No, 35. Que quede modé, ¿no? Segundo tema. Si el sistema imperial es esto, sistema imperial, Estados Unidos, sus socios, funciona de esta manera, con esta dinámica, con esta lógica. Bueno, el segundo tema y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con el resto?
¿Qué pasa con las potencias que están fuera del sistema imperial? ¿Son imperialistas? ¿No son imperialistas? ¿Cómo las calificamos? Y es una pregunta que nos conduce a tres protagonistas. El primero es Rusia. No hay duda que pasado un largo periodo desde que cayó la Unión Soviética, Rusia ya es un país capitalista, reúne por lo tanto la primera condición de un estatus imperial, que es desenvolver una economía plenamente capitalista, una economía muy vulnerable, una economía muy dependiente de la exportación de materias primas, una economía con muchas fragilidades estructurales y un divorcio entre el sector militar y el sector industrial, una economía con un tipo de desequilibrios mayúsculos, pero capitalista al fin. Y la gran pregunta es si Rusia es o no es también una potencia imperialista. Y el problema para responder esta pregunta es la singular dualidad de Rusia. Porque Rusia es acosadora y acosada. Está ubicada en un doble papel, en un doble lugar en el sistema mundial. Por un lado, es muy hostilizada por Estados Unidos, por la OTAN, por el sistema imperial, que tiene el propósito estratégico de desmembrar Rusia. Por esa razón siguieron construyendo la red de misiles, rodeando a Rusia, luego que cayó la Unión Soviética y luego de prometer de que no lo harían. Por una mezcla de conciencia de qué fue la Unión Soviética, con una búsqueda de un enemigo que es el que tiene las grandes armas atómicas del mundo. Eso conduce a una presión sostenida y casi incontenible del Pentágono contra Rusia. Pero al mismo tiempo que Rusia es acosada por el sistema imperial, Rusia es acosadora no solo de su periferia. Rusia ejerce una política de dominación, nítidas políticas de dominación, en su radio directo y también en la protección de los intereses de las élites asociadas a Rusia, como por ejemplo Kazajstán. No es que manda tropas por acciones de solidaridad, sino para proteger intereses comunes de Rusia con esos socios. Y por lo tanto, en este doble estatus de agresor y agredido, mi opinión es que Rusia podríamos calificarla con una figura un poco intermedia, un poco compleja, que es la de un imperio no hegemónico en gestación. No hegemónico porque está fuera del sistema imperial, que es el sistema hegemónico. Y en gestación porque recién está comenzando. No tiene ni remotamente la estabilidad de otros imperios. Y probablemente el resultado de la guerra de Ucrania dirimirá cuál es el devenir final, pero con este concepto de imperio no hegemónico en gestación, yo apunto a distinguirlo de la idea de que es un imperialismo corriente, a polemizar con la tesis que finalmente es como Estados Unidos, es algo equivalente, que son lo mismo, y al mismo tiempo a polemizar con la idea que es una simple víctima de la presión norteamericana. No olvidemos que Rusia envía tropas a Siria, envía mercenarios a África y busca lograr un lugar de primacía o un lugar relevante en el sistema mundial con el uso de la fuerza, pero fuera del sistema imperial y desde un lugar económico relegado. Bueno, toda esta complejidad tiene, en mi opinión, la definición del estatus de Rusia. ¿Qué pasa con China? Bueno, en mi opinión, China es más sencillo. Es más sencillo porque, primero, al igual que Rusia, se ubica fuera del sistema imperial y, al igual que Rusia, es hostilizada por Estados Unidos. Pero a diferencia de Rusia, China no completó la restauración capitalista. Yo creo que el capitalismo está presente, pero no domina la economía y la sociedad china, y eso es lo que explica el excepcional desarrollo que tuvo China en las últimas décadas, porque
combinó los viejos cimientos socialistas con complementos mercantiles, con parámetros capitalistas, y eso le permitió retener excedente en un modelo ajeno al neoliberalismo y a la financiarización. Si China hubiera sido un país capitalista corriente, ese desenvolvimiento que tuvo en los últimos 30, 40 años hubiera sido completamente imposible. Ahora hay un gran debate sobre si el crecimiento chino se está frenando. Krugman dice que ya cayó en la trampa de los ingresos medios y que como Japón está destinado al estancamiento. Roberts me parece que lo refuta muy bien. China tiene márgenes de continuidad de crecimiento económico todavía muy significativos, pero el problema más importante no es económico. Yo creo que la diferencia sustancial de China con Rusia y otros países de Europa Oriental es política y radica en que los capitalistas, la clase capitalista que existe en China, no logró el control del Estado, no logró el poder político. En China, a diferencia de Rusia, sigue subsistiendo un régimen político parcialmente anclado en tradiciones precedentes, en tradiciones socialistas. Hay una burocracia que gestiona este Estado con normas distintas a la burguesía y, sobre todo, mirando la política exterior china, en mi opinión, es evidente que China no es una potencia imperialista. No tiene ningún rasgo de potencia imperialista. No despacha tropas al exterior, evita involucrarse en conflictos militares, mantiene una gran prudencia geopolítica, desenvuelve una estrategia defensiva, privilegia el agotamiento de su rival norteamericano y el único lugar en donde pone su atención militar, que es Taiwán, bueno, es por razones de defensa del estatus legítimo de una sola China. Yo sostento, por lo tanto, que China no es una potencia imperial, pero ojo, es ya una potencia económica central y hay que evitar las miradas candorosas que sitúan a China en el sur global. China acumula ya beneficios a costa de la periferia, absorbe plusvalía de las economías más relegadas, tiende a establecer relaciones de dominación económica con el grueso de Asia, África y América Latina, aunque deja abierta las puertas para un desarrollo más compartido si los gobiernos de los países periféricos negocian de otra manera con China. Por lo tanto, hay un estatus de Rusia, hay un estatus de China, los dos fuera del sistema imperial, y la tercera incógnita es quizá la más rara, que es el estatus de los nuevos países intermedios, ¿no? De las nuevas potencias en ascenso, de la India, de Turquía. ¿Qué pasa con todo ese tipo de economías y países que están cobrando una relevancia inédita en el escenario mundial, que son jugadores regionales con una inesperada incidencia? Basta mirar los BRICS, donde China ha establecido asociaciones con este tipo de países para garantizar provisión de energía, control de rutas marítimas, disputa de las riquezas de África. Bueno, ¿qué es todo ese entramado de nuevas potencias? A mí me parece que hay dos conceptos que son los que mejor clarifican ese tipo de países. Uno es la idea de economías semiperiféricas, es la idea que introdujo Wallerstein muy bien para señalar que en la División Mundial del Trabajo no solo hay un centro, no solo hay periferia, sino que hay un número importante de países que están ahí en el colchón, en el medio, y yo le añado esta idea de Marini de una característica subimperial de algunos de esos países, de aquellos países con economías intermedias que recurren al uso de acciones militares en las disputas por el poder regional. El caso clásico de una disputa subimperial es Turquía versus Arabia Saudita
versus Irán en la disputa por el control del Medio Oriente. Pero toda esta franja de intermedios es mucho más compleja porque es muy diversa. Ahí hay economías intermedias que son meramente dependientes, Argentina, hay economías que ya no son dependientes, como Corea del Sur, pero que no tienen gravitación política, hay economías que tienen gravitación política sin base económica, como Turquía, hay países como la India, que tienen gravitación subimperial y gravitación económica. Hay un entramado ahí muy complejo y en pleno desenvolvimiento, y hay que mirarlo, en mi opinión, con mucha atención. Por lo tanto, fuera del sistema imperial hay un imperio no hegemónico en gestación, una potencia ya que es una economía central, pero que no desenvuelve políticas imperiales, y un complejo conglomerado de economías intermedias. Tercer tema. De lo que acabo de exponer, ¿se puede deducir algún pronóstico, alguna previsión, alguna idea del futuro? Bueno, en el libro este que ahora está en internet, hay muchas caracterizaciones y prácticamente creo que ninguno. Yo soy muy cauto en todos los pronósticos, aunque sí subrayo tendencias. En general yo soy cauto con muchas reservas, con dos enfoques que en mi opinión enfatizan pronósticos muy discutibles. El primero es la teoría que actualiza el imperialismo clásico y que prevé la recreación de guerras interimperialistas. Es la visión que dice China y Rusia ya son potencias imperialistas y China y Rusia tienden a un conflicto con Estados Unidos donde van a ser los imperios occidentales contra los imperios orientales y van a volver a una guerra interimperialista. Esa es la idea un poco de Rousset cuando habla que el fin de la globalización recrea un escenario de viejas tensiones parecidas a las que se vivió en la época de la Primera Guerra Mundial. A mí, este pronóstico y esta caracterización me resultan ajenos, yo creo que están equivocados. Primero porque más que una guerra mundial, por ahora lo que hay son guerras locales, como ha existido desde la segunda mitad del siglo XX, por un dato que no había en el pasado, la existencia de un arsenal atómico que conduciría en una guerra general a la destrucción de la humanidad. Eso determinó los equilibrios de la disuasión en el pasado, que se mantienen en la actualidad, y después porque no hay rivalidades entre potencias equivalentes. Por eso hice la distinción entre el sistema imperial, Rusia, China, intermedios, y además porque en la época de la Primera Guerra Mundial no existía un dominador global, un resguardo general del sistema como Estados Unidos en el centro de la estructura imperial. Más bien, me parece que lo que está emergiendo es una nueva guerra fría, está bien lo que dice Ashkar, se están recreando los conflictos que de alguna manera continúan enmarcados en las mismas alianzas de la segunda mitad del siglo XX. La otra tesis, la otra caracterización con muchos pronósticos y que es necesario discutirla con mucha seriedad, es la tesis de las sucesiones hegemónicas, ¿no? Es la teoría que postula que estamos atravesando una larga transición con un inevitable desemboque en el fin del liderazgo norteamericano y el ascenso del liderazgo chino sustitutivo. Esta vez la sucesión hegemónica es la caída de Estados Unidos y el ascenso de China. Utilizan el concepto de hegemonía que, por distintas razones, como señalé antes, me parece equivocado en relación al concepto más central de imperialismo, pero
hay varios problemas con esta idea de las sucesiones hegemónicas, de Wallerstein, de Arrighi, de la idea que desde el 1200 o el 1500 hemos atravesado una instancia donde Génova fue sucedida por Holanda, Holanda por Gran Bretaña por Estados Unidos y ahora sería por China. Wallerstein se paró ahí, dijo no, antes que eso el sistema mundial va a colapsar. Arrighi con mucha inteligencia se paró ahí y dijo, más que una sustitución aquí hay un conjunto de disyuntivas abiertas, pero hay algo en esta teoría de las sucesiones hegemónicas de cierto parentesco con el auge y caída de los imperios, ¿no? Esa filosofía de la historia de repeticiones cíclicas, donde el curso de la historia está preestablecido en trayectorias de ascensos y descensos y sustituciones, en una secuencia un poco parecida a lo que hemos discutido mucho con las ondas largas, ¿no? A ese problema que tiene la teoría de las ondas largas, donde ascensos y descensos repetitivos sucedidos por regularidades en un patrón que finalmente no nos explica el escenario económico actual. Bueno, con las sucesiones hegemónicas pasa algo parecido a lo que ocurre con las ondas largas, pero en el plano de la teoría más sistémica, ¿no? Deja abierto muchos interrogantes. Yo más bien pretendo trabajar la teoría del sistema imperial anclado en otro concepto, anclado en el concepto del principio del desarrollo desigual y combinado, que es un principio que postula resultados históricos muy abiertos. Es la idea que la historia de la humanidad está asignada por una dinámica de desenvolvimiento desigual, como decía Lenin, pero a su vez es combinado, como planteaba Trotsky, es decir, hay mixturas de modernidad y atraso, hay privilegios del que llegó tarde, y estas combinaciones, por ejemplo, explican claramente por qué la globalización no generó un espacio dominante y uniforme, explica también por qué China fue el caso típico del privilegio del que llegó tarde frente a Estados Unidos, pero la ventaja del desarrollo desigual y combinado es que no se postula como una ley, no se postula como un principio determinante, no dictamina pronóstico de sucesiones hegemónicas, sino que deja abierto un amplio espectro de desenlaces, poniendo el acento en algo que para mí es clave, que es el papel del sujeto popular, que el papel que la historia de la humanidad, la historia de los imperios, no está determinado solo por tendencias económicas, por choques geopolíticos, sino por la acción de un sujeto que genera rebeliones, revueltas y revoluciones, y no hay ninguna ley, no hay ningún principio al cual podamos someter esa dinámica de levantamientos populares que nos definan un pronóstico de cuándo habrá más rebeliones y cuándo habrá menos rebeliones. Bueno, el desarrollo desigual y combinado, por eso en Trotsky es un principio tan conectado en lo estructural con el sujeto, nos da una base que me parece que es más sólida, más interesante que las sucesiones hegemónicas para pensar el futuro de la dinámica imperial y para llegar en un próximo trabajo a ver si hacemos un pronóstico, a ver si delineamos tendencias. Cuarto tema. Bueno, el cuarto tema es este. En el libro yo hablo de todo esto, pero hablo muy poco de la economía del imperialismo. Y hablo muy poco de la economía del imperialismo, en parte porque hablé algo de eso en el libro sobre la teoría de la dependencia y sobre todo porque pienso hacerlo en el próximo trabajo. Y este problema de la economía del imperialismo me parece que es una dimensión clave, porque no hay que perder de vista que la lógica del sistema imperial es extraer beneficios económicos de las periferias sometidas. Hay sistema imperial para rivalizar por ganancias. Hay sistema imperial por países que buscan usufructuar
de las riquezas de Europa Oriental, de África, de Latinoamérica, del mundo árabe, de Asia. Hay sistema imperial porque hay un mecanismo internacional que consuma transferencias de la periferia hacia los centros, y esa confiscación es factible porque hay una estructura imperial, porque hay países que tienen primacía y hay otros que no tienen soberanía. Hay potencias que rivalizan entre sí y hay una multitud mayoritaria de países periféricos que ni tienen soberanía ni rivalizan entre sí por alguna primacía de algún plano en alguna órbita. Y este problema de la economía del imperialismo es un tema que requiere, bueno, un análisis, que requiere estudiar básicamente cómo funciona. Acá la pregunta es, ¿cómo es? ¿Cómo funciona exactamente la lógica objetiva de transferencia de recursos de la periferia al centro? Esta fue la discusión más rica de los años 60, de los años 70, todos los debates del momento de gloria de la economía marxista, cuando se discutió el intercambio desigual. ¿Cómo opera exactamente el proceso por el cual la periferia pierde recursos frente al centro? Y bueno, yo creo que las ideas esbozadas en ese periodo, donde una economía de mayor capitalización absorbe plusvalía de las economías más dependientes, es un principio rector, ¿no?, del orden económico mundial, es un principio que nos explica cómo funciona la economía del imperialismo, y esto es clave para resolver todos los enigmas que tenemos sobre este problema. Yo creo que los autores son muchos. Aquí sí hay una buena producción, aquí sí hay una producción muy consistente de muchos estudios y de muchos autores que estudian bien cómo la periferia transfiere recursos al centro en el siglo XXI. Y por qué esa transferencia es en el plano comercial, en el plano financiero y en el plano productivo, parecida pero distinta al siglo XX. Y hay muchos economistas que están discutiendo muy bien este tema, por supuesto, evitando el error de toda la corriente económica que objeta la existencia de una economía del imperialismo. Las corrientes antidependentistas. Acá tenemos dos exponentes muy conocidos de esta corriente. Uno es Astarita, para quien no existe algo así como la economía del imperialismo, no existe intercambio desigual en el comercio, no existe dependencia financiera, y no lo existe porque, según él, tendríamos que razonar todo en términos puros de capital y trabajo. Y en esos términos de puro capital y trabajo hay una lógica invariable de extracción de plusvalía en Estados Unidos, en Suecia, en Japón, en África, en Argentina, y no hay significativas diferencias entre uno y otro. Hay que mirarlo todo con la misma ley del valor, hay que mirarlo todo con la misma lógica de capitalismo, plusvalía y explotación. El único problema de esta teoría es que no explica por qué razón hay centro y periferia. Y no explica por qué razón se recrea el subdesarrollo en el siglo XXI. Lo que la economía del imperialismo apunta es que hay una lógica por la cual el capitalismo funciona a nivel global generando y recreando polarizaciones. Si yo no quiero ver los mecanismos de transferencia de valor de la periferia al centro, bueno, quedo cegado frente al gran dato, que es las diferencias que se recrean en el funcionamiento del capitalismo mundial. Y otro teórico, también argentino, que sí ha hecho señalamientos muy interesantes, estoy hablando de Juan Íñigo Carrera, sobre la gravitación de la renta en la periferia y cómo la renta es un elemento central en la dinámica de acumulación de países periféricos o semiperiféricos, con esas observaciones que en realidad podrían tener mucho de parentesco con la acumulación por disposición de Harvey, con esa idea tan provechosa, bueno, con una mirada
también antidependentista, también crítica de la economía del imperialismo, no logra explicar por qué esa renta que es tan importante nunca es aprovechada por los países periféricos para su propio desarrollo. Y no es aprovechada por la periferia para su propio desarrollo porque esa periferia es expropiada, confiscada, absorbida por la lógica de la acumulación que determina la economía del imperialismo. Yo creo que hay un camino de investigación muy interesante. La semana pasada presentamos un libro en sociales de 18 autores sobre imperialismo y dependencia, con muchas ideas muy interesantes sobre cómo funciona la economía del imperialismo en el siglo XXI. Me parece que es un camino muy promisorio, al cual yo simplemente le añadiría, digamos, algunas advertencias, algunos cuidados. Está muy bien, es un camino, es un buen camino cuyo eje rector me parece que es la tesis de Roberts, la tesis de Carchedi, entender cuál es el mecanismo central de confiscación de recursos de la periferia del centro, pero cuidado cómo analizamos este problema, hay que ser precisos. Por ejemplo, hay que tener cuidado con el uso del concepto norte y sur global. Cuidado con esto. ¿Qué es exactamente norte y sur global? Que ahora hay un norte, que es todo el centro, y hay un sur, que es toda la periferia, y estamos, por lo tanto, como en 1950. Ojo, es una simplificación. ¿Y China dónde está? Es siempre el mismo problema. ¿China está en el sur global o en el norte global? Si yo ubico a China en el sur global, es un poquito difícil explicar cómo funciona la economía del imperialismo en la época actual. Ojo también con no registrar la especificidad de las economías intermedias, de las economías semiperiféricas. Ojo con una mirada de dependentismo muy clásico y no poder notar que Brasil es muy diferente a Haití, que Turquía es muy distinto a Yemen, que la India es muy distinto a Mali. Y sobre todo, ojo, mucho ojo, con la idea que la acumulación capitalista actual se hace solo en la periferia y el centro absorbe recursos de la periferia. Ojo con la idea de una producción globalizada, estoy hablando de John Smith, una producción globalizada donde se genera toda la plusvalía que es absorbida por el centro, y el centro genera poco plusvalor o no genera plusvalor. Ojo con esta teoría. En esta teoría no hay trabajo complejo, en esta teoría hay un desconocimiento de la plusvalía relativa que está presente en todo el mundo, y lo que distingue al centro de la periferia no es que aquí se explota y aquí no se explota, es que en todo se explota, pero aquí transfiere valor de esto para acá. Esta es la diferencia. No que aquí solo hay explotación. La explotación está en todos lados, pero la diferencia está en que los mecanismos de la economía del imperialismo hacen absorber esos recursos, esa transferencia del valor de la periferia al centro. Por eso también hay que mirar bien la teoría de la superexplotación, hay que mirarla bien, hay que tener cuidado con esta idea que hay solo superexplotación en la periferia y no en el centro. La superexplotación es un dato hoy en todo el mundo. Es un dato generalizado en todo el mundo. Y lo que diferencia al centro de la periferia no es el tipo de superexplotación, es el valor diferencial de la fuerza de trabajo y siempre el mismo problema, los mecanismos de transferencias de recursos de la periferia al centro. Digo todo esto para leer con cuidado algunas polémicas que me parece que no tienen mucho norte. La discusión que ha planteado Smith con Harvey, o la idea de tratar de resolver en el plano económico problemas que no se resuelven en el plano económico. El estatus de China no se resuelve con teorías de la superexplotación, con criterios de la ley del valor trabajo, con parámetros de financiarización. El estatus de China, el estatus de Rusia requiere esta mirada integral del imperialismo que no se restrinja meramente al plano
económico. Y último tema, y con esto cierro, último tema, el tema político. El último tema es una pregunta, es una constatación bastante obvia. En cualquier acepción de imperialismo o de sistema imperial, es evidente que no estamos hablando de una categoría económica, es evidente que estamos hablando de un concepto que convoca a la denuncia, a la crítica, a la resistencia y a la lucha. Por eso es que el establishment trata de no hablar de imperialismo, porque imperialismo hay opresión y hay que luchar contra la opresión. Con hegemonía no ocurre lo mismo, es otra instancia. Por lo tanto, el último tema es la dinámica de la lucha antiimperialista en el siglo XXI. ¿Cuál es? Y esto nos abre varios problemas porque desde el propio Marx fue el primero que captó que la lucha contra el capitalismo no era una lucha tan sencilla. No es que el proletariado de Europa se iba a levantar, iba a generar el socialismo y que después todas las periferias se iban a sumar a la construcción del socialismo en el centro, comandado por el centro europeo. Marx mismo, en el segundo Marx, nota que hay una resistencia que se desplaza a la periferia, lo nota ya en el problema de Irlanda, lo nota con China, lo nota con la India, y empieza a registrar que hay una lucha combinada de resistencias anticoloniales con batallas en el centro europeo. Bueno, fue la tesis que después desarrolló Lenin cuando explicó esta retroalimentación de luchas nacionales y sociales, cuando explicó por qué era importante la batalla por la autodeterminación nacional en Europa oriental contra un internacionalismo abstracto, para fusionar luchas de distinto tipo en una misma batalla común, y cuando Lenin sobre todo insistió en que la revolución se desplazaba a Oriente y que había que converger con el nacionalismo revolucionario en una convergencia de banderas socialistas, banderas antiimperialistas y en una lucha que desembocara en procesos revolucionarios exitosos. Fue lo que ocurrió en China, fue lo que ocurrió en Vietnam, fue lo que ocurrió en Cuba, y yo diría que en el siglo XXI, en un mundo ya muy cambiado, en un horizonte muy distinto, hay ciertas líneas de continuidad con esa tradición. No solo en luchas clásicas como Palestina. Por ejemplo, fíjense hoy en día cómo comienza a despuntar en las viejas colonias africanas, francesas del Sahel africano, donde parece estar irrumpiendo una especie de variedad de chavismo radical, ¿no? El antiimperialismo, que pareció decaer en las primeras décadas, salvo en América Latina, bueno, está volviendo a tomar forma en distintos puntos del mundo. Pero yo creo que todo esto hay que mirarlo sabiendo que el antiimperialismo del siglo XXI es mucho más complejo, mucho más diverso que en el pasado, porque nos presenta dos situaciones más intrincadas. La primera situación intrincada es la existencia de lugares en donde la batalla contra el imperialismo norteamericano no la encabezan las tradicionales fuerzas nacionalistas, progresistas, de la izquierda, sino fuerzas reaccionarias, como los talibanes de Afganistán, que consiguen una derrota del imperialismo, pero no un triunfo popular progresista, porque no cabe duda que generan un régimen que es la antítesis de cualquier parentesco con el progresismo. Entonces, ahí hay un tipo de situaciones novedosas que no estaban presentes en el antiimperialismo clásico. Y la segunda es, bueno, el tipo de guerras de la actualidad y los problemas que, por ejemplo, nos ha generado la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania, ¿dónde está el bando antiimperialista? ¿Cómo situarse en situaciones como esa guerra? Yo creo que una guerra de ese tipo, donde nos plantea la problemática de la guerra y del antiimperialismo actual,
bueno, es una guerra donde no cabe duda que la responsabilidad primordial es de Estados Unidos, que buscó esa guerra, pero al mismo tiempo Putin invadió Ucrania sin ninguna justificación, ni se arrogó un derecho a decidir quién debe gobernar ese país que no tiene, suscitó un pánico y un odio al ocupante y ha creado un escenario muy nocivo, con todos desenlaces negativos. Porque si gana la OTAN, fortalecería al sistema imperial. Y si gana Rusia, dejaría una dramática herida con el pueblo ucraniano. Entonces, yo discrepo. En general, ha habido muchas discusiones en la izquierda, ha habido discusiones con los que justifican la invasión y ha habido discusiones con los que exculpan a la OTAN y llegan al absurdo de reclamar armas para Ucrania. A mí me parece que la mejor solución para una disyuntiva de este tipo es lo que me parece que es la idea más predominante en la izquierda radicalizada del mundo, que es que una solución negociada, una tratativas, armisticio, alto el fuego, abriría el curso más positivo para la situación que ha creado la guerra de Ucrania. Por lo tanto, lo importante para lo que estamos discutiendo nosotros es que las respuestas frente a los nuevos problemas políticos del antiimperialismo no tienen resoluciones tan nítidas y tan categóricas como en el pasado. Y bueno, tendremos que volver a estudiar, tendremos que quizás volver a Marx aquí. Volver a Marx en varios planos, volver a Marx en la atención que ponía Marx en ciertos conceptos. Marx vivió muchas guerras y tuvo la característica de oponerse a la idea anarquista de que eran todos lo mismo y oponerse a la idea del pacifismo liberal que la guerra está mal. Marx decía, ¿hay una guerra? Bueno, si hay una guerra, nosotros actuamos en política, lo único que no podemos hacer es abstenernos de tomar posición. Y Marx fue opinando. Estoy con Francia contra Prusia, con Prusia contra Francia, con Polonia contra Rusia, con los otomanos contra Rusia, con China. Fue tomando posiciones. Y el criterio rector fue el de guerra justa. ¿Quién está haciendo la guerra justa? ¿Quién es el agredido? ¿Y quién es el enemigo principal? Por esos criterios. Y le va tomando, sobre todo la idea de enemigo principal. Porque él decía, si derrotamos al enemigo principal, que en la época de él era la Rusia zarista, se generan condiciones más propicias para el desarrollo de revoluciones democráticas que a su vez pueden empalmar con un proyecto de desenvolvimiento socialista. Y sobre todo de Marx, me parece que tenemos que retomar la idea de no mirar las guerras con conceptos meramente geopolíticos. En la guerra de Ucrania, ¿qué bloque es el más progresista? ¿El bloque que dirige Estados Unidos o el bloque que dirige Rusia? Tenemos que mirar que hay confrontaciones por arriba, pero observando cómo se enlazan esas confrontaciones por arriba con la dinámica de sujetos populares actuando por abajo. Y esta era la preocupación principal de Marx, ha sido siempre la preocupación principal de los socialistas, no razonar por arriba, poner atención a la lucha popular por abajo. Y si hay una guerra, ¿qué consecuencias tiene esa guerra para el movimiento popular? Y saber combinar la batalla contra el enemigo principal con la lucha por las aspiraciones, los anhelos de los pueblos involucrados en esa lucha. Esa combinación de conflictos por arriba, donde el enemigo principal es el sistema imperial, con acciones por abajo para abrir proyectos de emancipación, bueno, es la síntesis en la que tenemos que trabajar ahora, es la síntesis en la cual vamos a trabajar en el proyecto que estuve esbozando aquí, y como habrán visto, no dije una sola palabra sobre América Latina, y no voy a decir una sola palabra de América Latina por dos razones. La primera es que
ya hablé demasiado, y de todo. La segunda, que por esas paradojas de la vida editorial, 2 libros que estaban pensados a ser editados en 2 años van a salir juntos, y pronto sale un libro mío sobre América Latina, y ahí hablaremos sobre América Latina. Y sobre todo, no voy a hablar de América Latina porque ya está, con todo lo que dije hay suficiente. Lo que expuse es una combinación de lo que dice el libro, La crisis del sistema imperial, con los problemas no resueltos en el libro de la crisis del sistema imperial y que tendrían que ser resueltos en la investigación que vamos a continuar el año que viene. Hablé mucho, espero no haberlos abrumado. Ahora hablan ustedes. Muchas gracias. Bueno, pasamos a ronda de preguntas. Acá hay un micrófono para los que quieran preguntar. Hola, hola, se escucha, ¿no? Yo ya tengo algunas que hicieron los compañeros que están escuchando de forma virtual. Si querés empiezo a leerte esas, igual acumulemos varias. Sí. Mientras se dinamiza, se rompe el hielo y acá alguien toma la palabra, te leo las que me fueron llegando. La primera es sobre si la actual guerra, entiendo que se refiere a la guerra en Ucrania, es una guerra interimperialista o no, porque la persona que pregunta entiende que vos sugeriste que no había guerras interimperialistas en este momento. Siguiente pregunta. ¿Los estados-nación, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, son estructuras homogéneas? ¿No hay lucha de capitales al interior de los estados? ¿Qué pasa con los fondos comunes de inversión que poseen deuda de los estados y a la vez son propietarios de las empresas que operan dentro de esos estados? Otra pregunta dice, ¿por qué Rusia no forma parte del sistema imperial luego de tantas invasiones? Entiendo que refiere a luego de tantas invasiones ejecutadas por Rusia. Y la última que viene de acá es, ¿se puede separar la economía de la política? ¿No cree que el capitalismo lleva al imperialismo y uno es la causa del otro? ¿Puede explicar eso? Lo de forma literal, como me llega. Invito a los compañeros que están escuchando en el Zoom que sigan mandando, a mí me las pasan por WhatsApp, y a quien quiera tomar la palabra. Bueno, la pregunta va referida a, digamos, a los 2 bloques que confrontarían, por un lado G7 encabezado por Estados Unidos y por el otro, podríamos decir, BRICS Plus y la organización de Shanghai con Rusia y China. Y la pregunta es, ¿cómo avisorás o cómo pensás que vienen jugando el rol estos países intermedios que nombraste, sobre todo Turquía, Irán, Arabia Saudita o India, digamos que, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, muy acoplados a Estados Unidos, y si ves que cómo lees la incidencia mayor china y rusa entre esos países intermedios, digamos, como algunos hablan de que juegan para un lado y para otro, cómo lees las relaciones de esas potencias con las potencias intermedias. ¿Otra? Ahí, el compañero. Hola. Sí, quería preguntar en particular cómo operaría el tema de la deuda de los países, digamos, periféricos en esta economía del sistema imperialista. ¿Qué rol jugaría este mecanismo de transferencia? No sé si algún compañero o compañera más quiere sumar esta primera. ¿Te parece que ya está? Vos sos el jefe de... Bueno, si querés hacemos una... ¿Sumás, Stalin, una pregunta? ¿Qué? No hay uno que va a hacer una pregunta. No, creo que no hay nadie más en esta momento. Ayuda a hacer un comentario. Bueno, tomá el micrófono así te escuchan en el Zoom. No, primero felicitar a Claudio porque lo que explicó, independientemente de lo largo, a mí me obliga a tener que leer muy pronto
el libro, es muy buen propagandista. Desde que tengo tiempo que no leo, me he negado de leer libros marxistas por cuestionamiento de cuestiones políticas. Prefería leer a Carl Sagan y estar en el mundo y voy a leerlo. Pero primero quedo con la duda esta de, para mí el periodismo, el nuevo título, para mí los Estados Unidos, el imperialismo significa la concentración del capital, entonces no leo algo distinto entre capitalismo y imperialismo. Y donde más coincido es en los siguientes puntos que tocó. Independientemente que también tengo una diferencia, considero que Rusia y China son unos imperialistas emergentes. Y con Claudio, yo soy editor de una página hace 3 años, y antes trabajaba estuve publicando en Aporrea, soy venezolano, publicaba en Aporrea, y las de Claudio, los artículos de Claudio, todos los trabajos de Claudio, eran de los primeros que publicábamos nosotros allí porque todos coincidíamos con él. Pero con respecto a la posición a la guerra en Ucrania, y aquí lo manifiesto independientemente que creo que se ha posicionado en los últimos meses mejor, consideraba que estaba de parte de alguna manera de Putin. Y yo considero que, independientemente de la categoría si imperialista o no imperialista, es el agresor. Y eso para mí es la cuestión del principio. Contra el agresor había que estar. Viste por lo de aquí en Argentina, cuando las Malvinas, hicimos campaña en Venezuela, recorrimos todo el país y todo el mundo nos preguntaba, ¿pero están defendiendo una dictadura militar? Primero hacíamos prueba de quién era el agresor del imperialismo. Entonces, ese es mi comentario. Agrego una pregunta más de los compañeros del Zoom, que un compañero pregunta, ¿qué opina de la caracterización de Merino de que sí estamos asistiendo a una guerra mundial híbrida y fragmentada? Y yo te agrego una sola pregunta respecto lo mencionaste un poco, pero si podés ampliar, ¿qué pensás de la teoría de la concepción de Panich que se opone a la idea del declive inevitable de Estados Unidos? O sea, no quiero reproducir acá la concepción, pero me parece que es una de las argumentaciones más sofisticadas en torno a la cuestión. Si podés dar una opinión, al menos general al respecto. Si les parece, pasamos a Claudio y en todo caso volvemos después a preguntas. Bueno, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se organiza una cosa así? Vamos a ver qué se puede hacer. A ver, empecemos por Rusia, que tiene ahí cierta línea de preguntas, ¿no? Rusia no forma parte del sistema imperial porque Rusia quiso ser parte del sistema imperial y Estados Unidos lo vetó. Recuerden cómo fue toda la historia. Cayó la Unión Soviética, subió Yeltsin desintegró el país, hubo un comando neoliberal de Rusia, una entrega del país a Estados Unidos y un intento de Rusia de integrarse a Occidente, ¿no? Integrarse plenamente a Occidente. Ahí se formó esa capa de los oligarcas internacionalizados que invierten sus fondos en Inglaterra, que vacacionan en la Florida, y buscaron integrarse plenamente al sistema occidentalizado. Fue el momento de auge del neoliberalismo ruso. Y eso falló, simplemente porque Estados Unidos lo vetó, no quiso. Por un lado, Estados Unidos no quiso, y por otro lado, eso generó en Rusia una reacción, que es la que terminó liderando Putin. Dado que eso conducía a la devastación de Rusia, se produjo una reacción de Putin defensiva y un choque. ¿Por qué? Bueno, incluso Putin mismo, sus primeros pasos no fueron de choque. Putin mismo intentó entrar en la OTAN, hizo un pedido de ingreso a la OTAN. La razón principal es que Estados Unidos tiene una estrategia mundial, por eso forma parte de un sistema mundial. Y parte de esa estrategia mundial es la desintegración de Rusia, gobierne quien gobierne Rusia. Por una razón bastante obvia. Es difícil comandar un sistema imperial y manejarlo con seguridad si yo tengo al principal proveedor, al principal arsenal de armas atómicas fuera de mi control.
Francia tiene armas atómicas, Inglaterra tiene armas atómicas, la India tiene armas atómicas, pero si Estados Unidos se obsesiona por Corea del Sur y por Irán, porque pueden tener armas atómicas, bueno, la primacía de Estados Unidos en el sistema imperial requiere el debilitamiento estructural y la desintegración de Rusia en muchos pequeños países, que es lo que ha buscado y que es lo que terminó generando la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no se la puede leer en qué pasó ayer. Hay que ver 30 años. ¿Qué fue haciendo Estados Unidos? Estados Unidos concertó, cuando cayó la Unión Soviética, que no iba a instalar misiles en las fronteras de Rusia. Ese fue el pacto. Y cada año, cada presidente iba instalando más misiles e iba haciendo algo que también había pactado Estados Unidos con Rusia, que era no incorporar ningún ex aliado de la Unión Soviética a la OTAN. Y uno por uno fueron entrando todos. Uno por uno, todos, y fueron instalando misiles uno por uno. Y no es que Rusia, mientras tanto, hizo un pacto con México e instaló un misil en México contra Estados Unidos. O hizo una alianza con Cuba y volvió a instalar misiles. Entonces, todos los gobiernos fueron haciendo eso. Y eso condujo incluso a varios intentos. Por ejemplo, la guerra de Georgia fue el primer preconflicto de Ucrania. Porque siempre es la misma. Que el país ingrese a la OTAN, que tenga misiles, que quede subordinado al Pentágono y que rodee militarmente a Rusia. Bueno, la guerra de Ucrania fue finalmente eso. Durante 10 años Estados Unidos estuvo preparando la conversión de Ucrania en un subordinado de la OTAN. Lo hizo primero a través de un golpe de Estado, después lo hizo instalando sus propios agentes en el país, luego creando una guerra, que fue la guerra del Donbass, luego fomentando el nacionalismo antirruso, luego recreando a los grupos nazis de tradición nazi, que habían actuado en la guerra con los nazis, que tenían simbología nazi, recreando esa ideología antirrusa, hasta para crear el objetivo, para crear el clima de una presión. Bueno, frente a eso, finalmente Putin decidió invadir. Por lo tanto, no veo yo que esto es la invasión, así, un día Putin decidió invadir Ucrania. No es que Putin decidió invadir Ucrania. 4 meses antes de invadir Ucrania, Putin le dijo a Estados Unidos, discutamos, que hagamos un pacto, suscribamos, pongamos, Ucrania no entra en la OTAN, Ucrania no entra en la OTAN y no habrá misiles. Si firmamos ese pacto, listo. Estados Unidos no quiso. Porque quería hacer con Ucrania lo mismo que hizo con Rumania, con Lituania, con Polonia. Y Putin le fue diciendo, hagámoslo. Estados Unidos no quiso y finalmente invadió. Entonces, me parece que hay una lectura, a mi juicio equivocada, de las tensiones internacionales mirando si una potencia invade un país. Lo que hay que mirar es toda la trama previa. Lo que existió es una provocación imperial de Estados Unidos contra Rusia que fue mal respondida por Putin. Putin no estaba de ninguna manera ni obligado ni necesitado de invadir. Podía haber incorporado el Donbass, podía haber hecho muchas cosas. ¿Cuál es la crítica? Como dice un periodista, un analista catalán, si uno tiene que decir cómo se distribuyen las responsabilidades de la guerra, 70% a Estados Unidos, 30% a Rusia. 70% a Estados Unidos porque es el creador del conflicto. 30% a Rusia porque Rusia no tenía ninguna necesidad de ir a una guerra que ha generado un conflicto histórico con la población ucraniana, o digamos con 3/4 partes, con la parte que no habla ruso de la población ucraniana. Y ha generado un conflicto que desgarra a toda la población. Por lo tanto, yo coincido con muchos, yo diría que con la mayoría de los pensadores de la izquierda mundial, que primero denuncia a la OTAN, primero, ante todo, primero la denuncia a la OTAN. Segundo, no acepta de ninguna manera pedir que la OTAN arme, es el colmo de la locura de muchas corrientes, de varias corrientes internacionales que solicitan, que piden que la OTAN arme a las tropas ucranianas. Yo no entiendo cómo pueden votar los presupuestos contra la guerra en Europa, esas corrientes.
Entonces, primero la crítica a la OTAN, segundo la crítica a Putin, la crítica a la invasión, y en este escenario que no gane ninguno de los dos. Paz, buscar el armisticio, buscar una salida negociada, que es lo que dice Xi Jinping, Lula, AMLO, tanta gente. El que mejor lo planteó fue Mélenchon y la France Insoumise. Es el mejor planteo frente a una situación de este tipo. Es nocivo que gane uno, es nocivo que gane el otro, y me parece que esta es la lectura que tenemos que hacer de Ucrania. Por lo tanto, no escribo la idea de una guerra interimperialista. El concepto guerra interimperialistas requiere primero caracterizar que son dos potencias imperialistas equivalentes. Y, bueno, por lo que he expuesto aquí no lo sitúo en el mismo plano, como sobre todo no sitúo en el mismo plano a China de Estados Unidos. Ahí se ve, si quieren, en forma más nítida. ¿Tiene derecho Taiwán a reclamar su independencia? No, lo que hay es un reclamo de una sola China. Como los malvinenses no tienen derecho a reclamar su soberanía porque las Malvinas pertenecen a la Argentina. Entonces, hay que situar cada conflicto en un orden internacional. Segundo tema. BRICS. Bueno, eso ya es un tema más de diagnóstico, ¿no? No tan más de evaluación. A mí me parece claramente que China le está ganando a Estados Unidos por donde lo miren. De esto no cabe duda. En esa disputa, cada mes que pasa, China le gana. Y probablemente lo que ocurrió el otro día con los BRICS es una demostración de hasta qué punto China está avanzando con la ruta de la seda y Estados Unidos no encuentra respuesta. Por eso está tan enloquecido imaginando acciones militares. Lo de los BRICS es muy importante porque esta vez China logró, obviamente China la que está detrás, incorporar a los BRICS a 6 países claves. Parece mentira, pero no somos nosotros. Pero sobre todo, obviamente, el principal es Arabia Saudita. Tiene una relevancia. El dólar como moneda mundial, la existencia del señoreaje del dólar, el dólar como moneda mundial depende de los petrodólares de Arabia Saudita. Si Arabia Saudita decide cambiar su alianza estratégica y deja de sostener la primacía del dólar, es un verdadero shock. Y bueno, China se ha propuesto una estrategia de desdolarización de mediano plazo, se ha propuesto tener bases muy sólidas de energía, de rutas marítimas, y curiosamente China ha elegido que una apuesta estratégica, nada más que quiere, ¿cuál es? Esta. Nosotros somos una apuesta estratégica. Por eso de 62 países que pidieron entrar a los BRICS, se eligieron 4 o 5 evidentes y uno raro. ¿Cuál es el raro? Argentina. Porque China tiene también una mirada muy intencionada de lo que está buscando con Argentina, por eso no es casual que preste yuanes a la reserva del Banco Central, que permita que con yuanes se negocie la deuda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo coincido creo con vos, con Merino, creo que con la mayoría de los analistas, que China está ganando esta batalla. En lo que yo soy mucho más cauto es que esta batalla sea una simple batalla de primacías económicas. Yo creo que por lo que he descrito, Estados Unidos está empujado a acciones militares y esas acciones militares son las que van a, de alguna manera, diseñar el desenlace de este proceso. Bueno, Panich. Bueno, yo era muy entusiasta de Panich, pero con el paso del tiempo me di cuenta, además muy amigo, muy de él, pero con el paso del tiempo me di cuenta que a Panich le había pasado lo que nos pasó a muchos, que es sobredimensionar la recomposición norteamericana en los años 90 con la unipolaridad, el momento del nuevo siglo norteamericano. En el momento del nuevo siglo norteamericano, el momento de Negri, de Tony Negri, del imperio global dominado por Estados Unidos, bueno, hubo muchas teorías que le asignaron a ese momento una consistencia
de largo plazo y no vieron, como muy bien dijo en ese momento Arrighi, que era una Belle Époque, que era transitorio, no vieron, como muy bien dijo en ese momento Robert Brenner, que la tendencia al declive de Estados Unidos no se había revertido. Y me parece que Panich construyó una teoría que tiene un problema. Panich construyó una teoría donde la dominación imperial de Estados Unidos no está basada en el Pentágono, sino que está basada en el dólar, la Reserva Federal y Wall Street. Y justamente la tesis a la cual estoy llevando yo es la contraria, exactamente la contraria. El imperio de Estados Unidos se basa en el Pentágono, en la CIA y en la subordinación de Europa para ir a la guerra con Ucrania. Y lo frágil de Estados Unidos es Wall Street, es el dólar y es la Fed. Porque ahí es donde China está erosionando año tras año a Estados Unidos. Entonces, me parece que esto demuestra que, para mí demuestra que los buenos teóricos son buenos teóricos, porque plantean ideas. Y el que plantea una idea está muy bien porque esa idea permite reflexionar y permite construir una teoría. Después hay que revisar la idea. Y Panich construyó una gran idea, y mi total respeto por los aciertos de esa idea, pero el curso de los acontecimientos han ido en una dirección, me parece, opuesta a la que pensaba Panich. Bueno, con Merino, no sé, vamos a ir a La Plata, iba a venir acá, no vino, así que vamos a ir a La Plata, vamos a discutirlo con él. Yo tengo muchísimas coincidencias con Gabriel y también fuertes discusiones, así que, bueno, esto lo converso directamente con Gabriel. La última pregunta es la deuda. Bueno, yo creo que la deuda es un interesante problema sobre la economía del imperialismo actual. Porque la deuda externa demuestra que los mecanismos de transferencia de recursos de la periferia al centro son productivos, financieros y comerciales. Son de todo tipo. Es productivos con una maquila en la frontera norteamericana, es comercial, es con el intercambio desigual, manufactura por productos básicos, y es con el endeudamiento. Y yo creo que el gran error de las teorías antidependentistas, en su obsesión por suponer que solo existe el capital y el trabajo, es no notar hasta qué punto el endeudamiento externo es uno de los mecanismos más importantes de drenaje de los recursos de la periferia al centro. En el caso argentino es tan obvio que no hemos discutido tanto, estamos todos en tantas organizaciones, hacemos tantas marchas, tantos petitorios, tanta crítica al FMI, que es más que obvio el lugar que ocupa. Pero en el plano teórico me parece que es importante en dos debates. En el debate con los que suponen que no hay economía del imperialismo, no pueden explicar el FMI y la deuda, y en el debate con los que piensan que toda la economía del imperialismo se desenvuelve en la esfera productiva. Que toda la economía del imperialismo es globalización productiva, es superexplotación. Y no ven, como muy bien ha planteado un economista norteamericano, Tonak, no ven la multiplicidad de mecanismos que tiene la transferencia de recursos de la periferia al centro. Bueno, responda más breve, tendría que haber dicho. Tendrías que haberme dicho. Muy bien. Responde en forma más breve. Exactamente. Si te parece, y si les parece, hacemos una ronda más de preguntas. Yo ahora leo algunas que tengo y van pensando las que quieren sumar, y una ronda de respuestas. Breve, vos tenés que decirme más breve, y con eso cerramos, digamos. Lo que ustedes quieran. Me debo mi punto. ¿Qué? Es la exposición inicial. Bueno, menos mal. Te leo la pregunta que llega del Zoom. La leo como están. Rusia no es parte del sistema imperial porque Estados Unidos lo vetó. Creo que es parte de la misma pregunta. Entonces, ¿la categoría sistema imperial la construyó Estados Unidos? Otra pregunta. ¿A qué conclusión llega con esta categorización? O, mejor dicho, ¿cuál es el problema que busca resolver por el cual se le hizo necesaria esta categorización? Otra pregunta.
Después de esta caracterización y siguiendo lo que dijo Marx, ¿quién es el enemigo principal? Otra pregunta. ¿Las clases son solo nacionales? ¿No hay articulación global? ¿Y cómo se dan la transferencia por un lado y la exportación de capitales por otro? Lista abierta. Valentino. Yo te quería preguntar qué avisarás que cómo puede evolucionar la geopolítica de Arabia Saudita con esta adhesión a los... Pablo. El enigma de los enigmas. La categoría periodo hegemónico social también trascienda otros temas del sistema imperial que existe antagonista contra hegemónico. Así, ¿cuál sería el bloque popular existente en el mundo? Para algunos, me incluyo, el chavismo era parte del intento de construcción del bloque contra hegemónico. ¿Existe, no existe? Porque eso no ha sido planteado. Coincido con la caracterización de Rusia, digamos, Acércate al micrófono. que no es un proceso contrahegemónico, es decir, un proceso contrahegemónico en el sentido de un proceso de pueblos global puedan reflejarse y establecer sistemas de alianza política. No hay tal cosa. ¿Cuáles serían las fuerzas? ¿O ves alguna formulación? Fuerzas a nivel internacional. Mi pregunta es un poco, si como mencionaste que la creación, ¿no? el inicio de la sistema imperial hoy fue posguerra, la Guerra Fría, ¿tiene sentido aún pensar al comunismo como cimiento ideológico en ese sistema, ¿no? Creo que sobre todo a partir de la pandemia se queda muy evidente eso, la cuestión de cómo se tipifica a Putin como autócrata, cómo China va permeando el autoritarismo en la multilateral, un montón de situaciones de ese revival de la Guerra Fría, que creo que también tienen su correlato en las cuestiones internas, ¿no? Del progresismo a nivel regional. Bueno, no fue tan... Pero no te termino de entender. ¿Cuál sería? ¿Es una observación o una pregunta lo tuyo? Una pregunta, observación. Y la pregunta, para poder entenderte mejor, ¿la pregunta cuál sería? Sería si el comunismo sigue siendo uno de los elementos. Sí. Bueno, la pregunta es referente a lo que bajo el imperio del capital denominabas las áreas estratégicas imperiales y más precisamente a África, pero si podrías establecer diferencias entre el rol de Estados Unidos en relación a lo que está haciendo China y Rusia, es decir, los patrones de conducta que tienen las superpotencias respecto de África, y en el caso justamente africano se ve también el vestigio colonial europeo, o sea que digamos que los cuatro actores siguen suscitando, digamos, nuevas apropiaciones de riqueza y si podrías profundizar la cuestión que estabas abordando el Sahel, que la nombraste al pasar como uno de los focos de tensión mundial. ¿Vos querías? ¿Alguien más? Piensen que con esta ronda cerramos, así que sáquense todas las dudas. No, todos sabemos, bueno, somos militantes, que hay sectores políticos del Frente de Todos, de izquierda, Frente de Todos, que en el escenario que vos señalas,
digamos, ellos dicen, bueno, multipolaridad, no es lo que vos decís, sino que decís un mundo donde hay una lucha entre sectores del imperio, sectores China, los BRICS, bueno, y ven ese escenario como el escenario de dónde partir para un proceso de transformación emancipador. Lo ven como una palanca concreta internacional para encarar procesos de transformación social. Eso está muy presente en el diálogo cotidiano, ¿no? ¿Hay una pregunta ahí? Sí, Ah, una pregunta. yo no entendí. Sí. La capté. ¿Alguna más? ¿Cerramos acá? Bueno, Claudio. Todo esto, varias observaciones nos conducen a lo que falta en el libro y lo que hay que discutir muy bien, que lo planteó Pablo, digamos, y es una cosa es una potencia hegemónica, otra cosa es una potencia no hegemónica, pero lo que está ausente es una fuerza contrahegemónica. Lo que está ausente en todo lo que acabo de diseñar es una potencia, que es otra potencia, cómo sería esta, cómo sería este, cómo se configuran, pero yo no describí en ningún momento en todo esto cuál es la fuerza antagónica, popular, progresista, socialista, que sería el proyecto alternativo a esto. Y no lo describí porque me parece bastante evidente que no existe, que no está presente. O que no está presente como forma nítida a la cual podamos señalar. Yo creo que lo que más se aproximó, y de cierta medida subsiste, a un planteo contrahegemónico alternativo, fue la propuesta de pluripolaridad socialista que enunció Chávez. Chávez dijo algo antes de morirse, que fue una idea. Chávez dijo varias cosas raras antes de morir. Por ejemplo, dijo que había que reconstruirse, no me acuerdo si la cuarta o la quinta internacional. La quinta. Sí, la quinta era buena. O sea, Chávez estaba buscando alguna idea, y entre esas cosas, algo que señaló que a mí me pareció que ha sido recogido por algunas corrientes en el mundo, es la idea que la construcción de un proyecto alternativo no puede ser la multipolaridad. ¿Pero por qué no puede ser la? Primero lugar, la construcción de este proyecto es contra la unipolaridad. Empecemos poniendo las cosas en su lugar. ¿Contra quién se construye? Contra el sistema imperial, contra Estados Unidos, contra los dueños del mundo. Ellos son, si alguien lo preguntó, el enemigo principal. ¿Quién es, a mi juicio, el enemigo principal? El sistema imperial. ¿Quién es el principal enemigo del sistema imperial? Los Estados Unidos, la CIA, el Pentágono. Ese es el enemigo principal. ¿Quiénes son los asociados al enemigo principal? Israel, Canadá, Australia, Francia, Inglaterra. Ese es el enemigo principal. Frente a ese enemigo principal, la opción es la multipolaridad, es decir, el bloque disperso de distintas naciones, regímenes políticos, que se configura como algo distinto, que incluye gobiernos como el de la India, ahora Arabia Saudita. Eso es, bueno, lo que Chávez anticipaba es que yo coincido, es que en cualquier tensión entre el enemigo principal y un opositor, la lucha es siempre contra el enemigo principal. Pero este no es nuestro proyecto. La multipolaridad no es nuestro proyecto porque no es un proyecto popular, porque no están presentes ni los programas ni los representantes. O sea, no hay exponentes del movimiento popular, ni tampoco programas. Podría no haber exponentes, pero podría ser que lo enuncien. Entonces, lo que Chávez planteaba era que hay que construir una pluripolaridad socialista diferenciada de la multipolaridad por la presencia de esos actores. Bueno, y eso se construía con el ALBA, con las distintas iniciativas, las reuniones de movimientos sociales. Lo que más se acercó, o lo que empezó a acercarse a eso, fueron los foros del movimiento Alter Global
en los años 90, el foro de Porto Alegre, cuando se hacían las marchas anti-Davos, ahí apareció el principio de lo contrahegemónico. Eso no logró fusionar, desgracias de la historia, pero así es la vida, eso no logró fusionar con cuando aparecieron los gobiernos más radicales del progresismo en América Latina en algo, y después decayó esto se estancó y dejó un vacío general. Y en ese vacío estamos transitando ahora en una situación particularmente compleja, porque el escenario mundial no es de foros, de grandes foros alterglobales, sino del surgimiento de una ultraderecha muy consistente como tendencia mundial, que no existía en todo ese periodo previo. Entonces, a la adversidad de la falta, se agrega la existencia de un nuevo actor que antes no teníamos, y que no es nada menos que el actor que está capturando gran parte del descontento mundial. Entonces, en esta complejidad nos ubicamos hoy, pero es importante tener el diseño y cuál es nuestro proyecto. En síntesis, enemigo principal: cuando hay un choque con un adversario, nuestro proyecto es una tercera cosa. Bueno, dicho esto, la lógica del sistema imperial, o a qué punto, es lo que expuse durante 1 hora y pico, así que habrá que revisarlo, pero ahí está. El sistema imperial evidentemente lo construyó Estados Unidos y lo mantiene Estados Unidos, pero con una diferencia con el pasado. Acá no es que no hay una batalla ideológica contra el comunismo. Paradójicamente hay más batallas ideológicas contra el comunismo ahora que resurgió la ultraderecha contra el fantasma del comunismo. Lo que no existe son las revoluciones sociales. Lo que no existe es el peligro de una revolución socialista. Estados Unidos forjó el sistema imperial para actuar como gendarme mundial contra la revolución socialista. Para eso armó el sistema imperial. Se cayó la Unión Soviética, y después de la caída de la Unión Soviética entramos en un periodo muy complejo donde ya no hubo más revoluciones, pero sí hubo rebeliones. Y América Latina, probablemente África ahora, son protagonistas de rebeliones, que es algo no tan radical como las revoluciones, pero que empiezan a aproximarse a una revolución, con un bache ideológico que es la crisis del socialismo, la crisis del proyecto comunista de los últimos tiempos. Pero en un escenario donde la combinación ideológica es paradójica. El comunismo había desaparecido como problema hasta que surgió la ultraderecha, y ahora Biden es comunista porque Biden va a la planta de una fábrica de las automotrices, agarra eso, le va a venir muy bien a todos los que no quieren piquetes en la Argentina, que miren lo que hace Biden en Estados Unidos. Es el cambio del escenario actual. Bueno, y finalmente, dos pequeñas observaciones. Yo he insistido en la exposición que no hay transnacionalización de las clases dominantes y de los estados. Hay una estructura de estados nacionales persistente, y cuando hay un fondo de inversión, ese fondo de inversión actúa dentro de la estructura de clases y estados existentes. Y justamente lo que subrayé es que esta idea, que en un momento fue tan popular de Negri, que íbamos a un mundo transnacional, bueno, quedó diluido por los acontecimientos actuales. La última observación es esta. Arabia Saudita es el problema de todo el mundo. Todo el mundo quiere saber qué quiere hacer Arabia Saudita. Y no es chiste lo que quiere hacer Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita ha sido un aliado central para el sistema imperial. No está en el sistema imperial, pero participa del sistema imperial. Participa en una forma complementaria de Israel, que sí es coimperial. Justamente porque Israel está tan incrustado en el sistema imperial, Arabia Saudita, dado que es parte del mundo árabe formalmente, no pudo adherir, pero ha sido el pilar económico que mantuvo la consistencia del dólar durante tanto tiempo. Desde hace 5, 6, 7 años empezaron a ocurrir cosas raras en Arabia Saudita. La primera es que los monarcas estos ultrarreaccionarios comenzaron a tener una política propia.
autónoma de Estados Unidos. Y se lanzaron a aventuras de todo tipo en el mundo. Por ejemplo, descuartizaron a un opositor. Empezaron a hacer cosas que sin la venia de Estados Unidos. Y sentados en el pozo petrolero que sostiene el dólar. Eso ha llevado a Arabia Saudita a tener una jugada propia. A aproximarse a lo que hace Turquía, que es actuar con jugadas propias. A lo que hace la India. Y obviamente, una cosa es Turquía, una cosa es la India, otra cosa es Arabia Saudita. La novedad de los últimos tiempos es que Arabia Saudita se ha convertido en el principal cliente de la nueva ruta de la seda. O sea, las principales inversiones chinas del último año están en Arabia Saudita. Bueno, los efectos explosivos de esto saltan a la vista. Y Estados Unidos, como suele ocurrir, no sabe lo que hacer. Está viendo qué tipo de guerra va a armar frente a esto, pero está eligiendo cómo armar alguna guerra. Obviamente no lo puede tolerar. No lo puede tolerar porque crearía bases estructurales para la desdolarización muy serias. Muy serias. Entonces, bueno, es un enigma. En general, cada vez que apareció una cosa de estas, Estados Unidos terminó armando una guerra que destruía un país. ¿No? Es lo que ha hecho en Medio Oriente. Destruyó Irak, destruyó Libia, destruyó Siria, destruyó Afganistán. Destruyó el Estado y la sociedad. Por ejemplo, ahora nos enteramos que esta tragedia que hubo en Libia, donde ya no se sabe cuánta gente murió porque explotó, porque no se hizo las obras de una represa, eran todas las obras que tenía previsto el gobierno de Gaddafi. O sea, es una destrucción absoluta. Bueno, Estados Unidos opera de esa forma, destruyendo y desentregando sociedades. Por eso el sistema imperial es el enemigo principal. Porque no solo genera guerras, genera destrucciones estructurales de sociedades. Eso se ha visto, con esto termino, muy claramente en el mundo africano en las últimas 3 décadas. El mundo africano fue derruido, destruido, un país tras otro, una sociedad tras otra, de la forma más primitiva, simplemente saqueo semicolonial del siglo XIX, robar los recursos a partir del enfrentamiento primitivo entre etnias, basado en la asociación de un grupo dominante con alguna potencia, con otra potencia, devastando como nunca al mundo africano. Y lo que parecería, ¿no?, el optimismo latinoamericano a flor de piel, lo que parecería estar surgiendo es la reacción, la oleada opuesta, ¿no? La primera reacción nacionalista, donde en un conjunto de países ha habido golpes militares que han planteado, básicamente hay que rediscutir el precio del uranio, el precio de los recursos que se lleva Francia, y sobre todos asociados a la potencia más depredadora de todas. Porque Francia actúa sobre África con un descaro, con un nivel de salvajismo brutal y desconocido. Entonces, si es así, bueno, quizás empezamos a ver en África lo que hemos vivido en la oleada de progresismo, del chavismo en América Latina. Y bueno, si eso ocurre, las bases para el proyecto contrahegemónico que está en una situación tan crítica se irán apuntalando. Señores y señoras, esto termina.